Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a esta reunión de varones. También les damos la bienvenida a los que están conectados en las redes sociales. Que el Señor les bendiga esta mañana. Y este día pues, le damos gracias a Dios porque nos está acompañando el pastor Ángel Solís, ¿verdad? De Casa de Oración Tecama. Y bueno, pues dejamos esta enseñanza en manos de Dios y le cedo la palabra al pastor. Adelante, pastor. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, mis hermanos, bienvenidos también. Gracias a Dios por haber, pastor Raúl Barragán, gracias, pastor, por la bendición que nos da de poder estar aquí y seguir aprendiendo de la palabra de Dios para seguir fortaleciendo nuestra vida, sobre todo en lo que es el liderazgo, ¿verdad? Y bueno, quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué pensamos cuando escucha la palabra líder? ¿Qué es lo primero que viene a su cabeza, mis hermanos, cuando escuchan la palabra líder? Digo, yo sé que aquí está este joven que todavía no estás casado, pero en su momento, ¿verdad? Pero no necesito estar casado para saber que los hombres tenemos un liderazgo. Pero ¿qué viene a nuestra cabeza? La Biblia nos dice todo lo contrario. Encontramos en Génesis, cuando habla acerca del varón, donde Dios lo pone a él como principal, ¿verdad? Lo pone a él como un líder. Entonces, nosotros no necesitamos ser dueños de una empresa o voy a ser más personal. No necesitamos estar al frente de algo para entonces yo considerarme un líder. No, de hecho el Señor nos puso como cabeza. Sí, nos puso como cabeza para guiar a nuestras esposas, guiar a la familia. Entonces el liderazgo para Dios, el habernos creado, nos va a permitir implícitamente que nosotros somos responsables de gobernar sabiamente nuestro hogar. Entonces, un líder es un hombre que sabe dirigir. Un líder es un hombre que sabe dirigir, y este es el asunto importante. Es lo que nos compete a nosotros, el liderazgo. Entonces, que nos quede claro, mi hermano, que no necesitamos incluso ser o estar al frente de un área de una congregación para que entonces me considere líder. El Señor nos puso como responsables del matrimonio, lo que quiere decir que entonces tú y yo somos líderes. De manera que como liderazgo nosotros debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de saber dirigir a nuestro matrimonio, ¿sí? Nuestra familia, ¿cómo? Llevando a nuestra familia principalmente a Cristo. Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 27, 23. Y vamos a ver aquí precisamente la importancia del liderazgo de nosotros los varones. Gracias. Mateo capítulo 7, verso 23. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, hermano. Bueno, yo ya tuve un matrimonio. Ok. Y por una cuestión de la que yo fallé, este matrimonio
se destruyó. Entonces, cuando se habla de este tipo de temas, a mí me causa un gran conflicto interno, porque la palabra habla de dirigir a la familia, de dirigir a los hijos, y en esta situación que yo no puedo hacerlo porque no están conmigo, siempre ha sido una frustración muy grande que siento que me tiene anclado a avanzar en mi vida espiritual, porque si yo trato de vivir una situación o de arrancar en una situación respecto a la palabra, esa parte me arrastra, me detiene. ¿Por qué? Porque al final siento que es la voz del enemigo que me dice, oye, tú hablas de esto o te estás estudiando esto o preparando esto, ¿y qué hiciste en el pasado? ¿No? Okay. Entonces esa parte me ha detenido y me ha causado mucho conflicto en mi vida. Okay. Bueno, voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Esto fue antes de ser cristiano? Hace mucho tiempo conocí de la palabra de Dios, hace muchísimo tiempo, pero pues realmente duramos muy poco, no nos mantuvimos en la palabra de Dios. Bueno, es cierto que es difícil, no es difícil. Hay un principio muy importante en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí el asunto es, cuando no tenemos un alimento sólido, saludable, sano, cuando no hay una doctrina, por un lado, sana, 1, 2, desgraciadamente también implica la intención del corazón, la intención de nosotros como hombres para buscar a Dios y tener un nuevo nacimiento. De hecho, mencionábamos ayer la importancia del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento nos va a ayudar a poder comprender la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, no es lo mismo que hayamos escuchado de Jesús a que lo hayamos escuchado y lo hayamos puesto en primer lugar. Aquí el asunto, mi hermano, es que Dios siempre tiene misericordia para nosotros. Siempre hay un principio. ¿Cuál? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros tenemos oportunidades. Yo le hacía la pregunta si usted no conocía antes, perdón. Si en realidad nosotros hubiéramos conocido, a lo mejor tuvimos un conocimiento teórico, pero no tuvimos una vivencia. Desgraciadamente, tuvimos malas decisiones. Al no tener, mi hermano, un conocimiento de la palabra de Dios, entonces nos lleva a ser simples en las decisiones. Entonces, lo que ahora usted debe de hacer en el Señor, que es lo que vamos a hablar acerca del liderazgo, es lo que implica su nueva postura ahora en Jesucristo. Lo importante de guardar hoy en adelante su liderazgo. Entonces, es cierto que nos deja una marca, nos deja una cicatriz. Sí, es cierto que nos deja una cicatriz porque fue una vivencia que ciertamente Dios no quiere para el matrimonio. Efectivamente, dice que una mujer es para siempre, es la durabilidad del matrimonio, lo que Dios dio, que no nos separe el hombre. Pero nosotros somos perdonados, 1 Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, decíamos algo al inicio, Dios nos puso como líderes. Ahora, no quiero decir con esto que nosotros, Dios nos va a permitir estarnos equivocando en nuestros matrimonios. Yo sé que es confrontante, pero el Señor conoce su corazón. Eso es algo muy importante. Dios conoce su corazón. Él sabe la humillación que ha tenido en él. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia.
Entonces, por una parte, va a tener una conciencia de lo importante que es mantener el matrimonio, y a eso vamos a ir. Entonces, Dios nos llama a individuos para posiciones de liderazgo. Entonces, repito, mi hermano, sé que es difícil, sé que es duro, pero ahora, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, entonces yo tengo que considerar mi vida espiritual. ¿A partir de cuándo? Ahora. ¿Sí? Porque Dios nos perdona, claro que Él nos perdona, Él nos justifica, somos justificados, somos perdonados, somos sanados, pero Dios va a mirar ahora su corazón de aquí en adelante. Todo lo que ahora, todo lo que tal vez hubo malas decisiones, no se valoró en su liderazgo, pero no perdimos un liderazgo. No se pierde un liderazgo. El Señor nos puso para dirigir, para gobernar, y eso es lo que hoy vamos a aprender. Entonces, liderazgo para Dios es un corazón, fíjense hermano, es un corazón dócil. El liderazgo tiene que ver con un corazón dócil, con un corazón receptivo. ¿A qué? A las responsabilidades. Y eso es lo que vamos a trabajar en este momento, ¿sí? Vamos a escribir entonces: el liderazgo es visto por Dios como una responsabilidad. El liderazgo para Dios es el asunto de una responsabilidad. Entonces, el liderazgo, mis hermanos, es visto por Dios como una responsabilidad, primeramente para Dios, y en segundo lugar para la familia. Ahora, este liderazgo, mis hermanos, se debe de tomar con humildad. Este liderazgo se debe de tomar o ejecutar con humildad. Y bueno, esa pregunta que hacía mi hermano nos tiene que ayudar para el nuevo proceso que tenemos. Todos tenemos un proceso, y es el proceso de liderazgo, en este caso hablando del liderazgo de gobierno, ¿sí? Por eso mencionaba: ¿qué piensas cuando escuchas la palabra líder? Entonces, un líder ciertamente hoy en día es alguien que está para ordenar. Entonces, lo importante que necesitamos conocer lo que es un líder para Dios, pero hablamos de liderazgo en la familia. Entonces, para Dios, el habernos creado primero, entonces nos transmite implícitamente que somos responsables de gobernar, pero sabiamente. Vamos a ver, les decía Mateo capítulo 7, y nos dice Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24. Dice: cualquiera pues, quiero que noten cualquiera, refiriéndose a todos. Recordemos que Jesús está en el Sermón del Monte, todavía Jesús sigue el Sermón del Monte con sus discípulos, pero no los había fariseos, ¿verdad? Saduceos, que son los que normalmente le buscaban para contender con él. Y Jesús les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone por obra, que es lo que significa, y las obedece, le compararé a un hombre prudente. Entonces, el liderazgo, mis hermanos, se debe de llevar con sabiduría. El liderazgo debe de llevarse con sabiduría. Ahora, no perdamos Mateo capítulo 7, sigue diciendo: un hombre prudente, un hombre sabio,
que edificó su casa sobre la roca. Y aquí es lo importante: un liderazgo que es sabiamente dirigido por Dios, entonces debe edificar. La palabra edificar tiene que ver con construir, tiene que ver, hermano, con todos esos. Cuando hablamos de la construcción, tiene que ver con todos los materiales que eso implica una construcción. Entonces, el problema que tenemos ahora los hombres es que nosotros no quisiéramos queremos ahorrarnos. No, ya compra la casa. Ya compra la casa. Nosotros no vemos el terreno. De hecho, para construir una casa en un terreno, lo primero que se hace es que se examina el terreno. Después se empieza a comprar todos los materiales, pero son en diferentes materiales que utiliza una construcción. Es decir, todo lo que tiene que llevar con tabique, arena, todo lo que es cimientos, todo lo que son muros. Pero otra cosa es la instalación hidráulica, otra cosa es la instalación eléctrica, otra cosa es la instalación sanitaria. ¿Qué quiero decir? Que Dios es específico en cada área de nosotros los hombres para poder edificar con sabiduría. Nosotros podemos tomar la palabra de Dios simplemente como un libro que se lee. Y el problema de alguien que lee la Biblia solamente por leerla es esa: solamente se informa y no madura. Ahora, la madurez no la dan los años, mis hermanos. La madurez no son los años que tengamos en el cristianismo. Voy a poner un ejemplo: tengo 36 años de conocer, pero eso a mí no me hace maduro, a mí no me hace eso un líder. Lo que a mí me hace líder es cuando pongo atención a todas las cosas que conlleva el matrimonio, ¿cierto? Por eso Jesús dice: cualquiera pues que oye estas palabras, ¿sí?, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Estas palabras. Ahora, en la Biblia, mis hermanos, no encontramos un manual que nos diga: varón, tú tienes que hacer esto. No, la verdad es que no tenemos un manual como tal. La Biblia es un manual ciertamente instructivo, no solamente informativo. ¿Sí? La Biblia es un manual formativo, nos va a formar, pero tiene que formar primero nuestras perspectivas bíblicas como líderes, para que nosotros podamos edificar sabiamente. Nosotros debemos saber cómo Dios nos creó a nosotros y cómo creó a la mujer, porque tenemos dos roles sumamente diferentes. Y nosotros, para poder edificar sanamente nuestros hogares, necesitamos conocer día con día nuevas cosas. Debemos ser frescos. Cuando yo digo nuevas cosas, no refiero a nuevas filosofías de pastores o nuevas revelaciones, mis hermanos. No hablo de eso. Quiero decir que lo que ya hemos aprendido de Dios, de la palabra, lo que hemos aprendido durante la semana, pero tenemos un nuevo día. ¿Saben qué responsabilidad tenemos? Tenemos la responsabilidad de que nosotros busquemos a Dios a través de su palabra para refrescarnos nuevamente, para tener... Se lo apaga. Pero se desconectaría. Mira, necesitan utilizar el y conectar a más cosas. Sí, ahí está, pero no es eso, ahorita. Entonces continúo, mis hermanos. Tenemos entonces la palabra de Dios que nos dice: cualquiera que obedece mi palabra. El asunto es que nos quedemos con lo que aprendemos y nosotros no nos demos la tarea de investigar, de alimentarnos. Hermano, es cierto que nosotros los pastores ocupamos una parte importante para instruirlos, pero no lo hacemos todo en la semana. Eso nos corresponde a nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque el liderazgo conlleva gobierno. Es decir, nosotros tenemos en México un presidente que debe de gobernar.
liderar bien, él tiene que estar al día. Tenemos un ejemplo, digo esto porque bueno, es el presidente que tenemos, pero él cuando comenzó con su liderazgo, él dijo al pueblo: yo voy a estar todas las mañanas a las 7 para dar un ¿qué? Un informe. ¿Qué quiere decir? Que él se prepara. Que él tiene que saber qué está pasando en delegaciones, qué está pasando con el problema del agua, qué está pasando con esto, qué está pasando. Es decir, el liderazgo se ocupa en aquello por lo cual fue puesto. Entonces nosotros ocupamos un puesto que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder gobernar sabiamente. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas a Dios del gobierno que nosotros estamos llevando a nuestros hogares. Ahora, cada uno, mis hermanos, es individual. Somos individuales en la manera en que nosotros dirigimos nuestras familias. No somos independientes porque estamos bajo el gobierno, bajo un liderazgo pastoral, ¿cierto? Pero somos independientes. Nosotros los pastores damos la instrucción de la palabra de Dios, pero no les decimos cómo van a vivir o cómo deben llevar su liderazgo. Nosotros instruimos, pero ustedes no. Ahí está razón. Gracias, muchas gracias. Disculpen. Entonces, mis hermanos, el liderazgo que compete gobierno, que compete dirigir, nos debe de llevar, nos debe de impulsar a ser gente que investiga. ¿Qué investigas? Bueno, ¿por qué mi esposa es como es? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Y por qué mis hijos son como son? La verdad, cuando nosotros ponemos atención a estas palabras que Jesús dice, repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Todas las que vienen en la Biblia. El asunto de nosotros es que nosotros leamos la Biblia cuando tenemos percances, cuando no entendemos lo que debemos hacer. La Biblia no solamente, repito hermano, la vamos a tomar como algo que nos ayuda para informarnos, sino es algo que nos va a transformar, para saber cómo liderar. Yo tengo que pedirle a Dios cómo voy a llegar al corazón de mi esposa, porque los temperamentos de las mujeres son sumamente a veces difíciles, ¿sí? El carácter de la mujer muchas veces tiene que ver, porque querramos o no, tiene mucho que ver por lo que ellas vivieron, cómo fueron educadas en sus hogares. Ahora imagínense nosotros, también fuimos educados. Yo no sé cómo nos tocaron nuestros padres, pero tal vez tuvimos padres que eran pacíficos, tal vez tuvimos padres que eran objetivos, tal vez tuvimos padres que eran con profesión, pero ¿qué tal los que no tuvimos padres que no tuvieron una profesión? Entonces, nuestros padres nos enseñaban, nos instruían, pero en torno a sus vivencias. Ellos no tenían fundamentos. Entonces, ahora, nuestro liderazgo, mis hermanos, no puede ser así. Bendito sea el Señor, ahora ya tenemos una palabra, una fuente de información y transformación, es un tesoro, así mismo se refiere la Biblia de ella, que nos juzga. No somos los pastores, es la palabra de Dios que nos juzga, es decir, que nos discierne, dice Hebreos capítulo 4:12, si no me recuerdo, algo así, 4:12. Dice que la palabra es como una espada de doble filo para sacar las intenciones. Hermano, las intenciones deben de ser siempre en nuestro corazón. O sea, no se trata de venir solamente a un lugar donde vamos a ser informados. No, voy a venir a escuchar principios, verdades de Dios. ¿Para qué? Para ponernos por obra. ¿Cuánto tiempo te toque mirar a tu esposa, mirar a tus hijos y ver qué necesitan? Ese es un papel que nos corresponde a nosotros. Por eso Jesús dijo: yo consideraré un hombre sabio. La sabiduría tiene que ver en cómo estamos utilizando el conocimiento adquirido para ayudar a mi esposa. Yo recuerdo al pastor Chuy que decía: mira, si tienes una esposa que habla más que tú, el responsable eres tú.
Si a veces nos preguntan algo a nosotros y el primero que contesta es la esposa, el problema no es tu esposa, eres tú. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Efesios capítulo 5 que nosotros los esposos debemos lavar a nuestras esposas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Quitando que, tomando simbólicamente o metafóricamente, vaya conmigo rápidamente para que afirmemos esto que estoy mencionando acerca del liderazgo. Entonces, el líder, en primer lugar, dijimos, es alguien que debe de gobernar sabiamente sobre la vida. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 21. Primero dice en el verso 21. Efesios 5, 21. Efesios 5, 21. Dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Fíjense, en primer lugar, un hombre sabio se somete a Dios. Esto quiere decir que el esposo instruye a la esposa a ser una esposa sometida a Dios, no sometida a nosotros, hermano. Entonces, Dios espera que nosotros seamos líderes sometidos a Dios. En primer lugar, ¿para qué? Para ser hombres sabios. No vamos a poder ser sabios. ¿Recuerden qué es sabiduría? La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es poner en práctica en cada situación difícil que se nos pueda presentar, cómo resolver algunos asuntos. La esposa a lo mejor tuvo un percance con las hijas, con el hijo, a lo mejor tuvo un percance en la escuela de los hijos, como con nuestros hijos, tuvo un percance con una vecina, etc. Entonces la sabiduría es el conocimiento, gracias pastor, adquirido. ¿Cómo vamos a poner eso que hemos recibido por obra en una situación específica? Entonces, un líder, primero, para gobernar sabiamente, se somete ¿a qué? A Dios. Ahora, ese sometimiento, mis hermanos, es voluntario. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser dóciles. Hay un principio, ¿cuál? La docilidad de nuestro corazón. ¿Dóciles para qué? Para ser instruidos. ¿Esto qué implica? La docilidad, ¿qué implica? Que ordenes tu tiempo. Para que el tiempo no sea el que nos ordene. Porque si nosotros no ordenamos el tiempo, entonces desperdiciamos mucho tiempo. A veces queremos hacer tantas cosas que no hacemos lo que nos compete en estos tiempos. Pablo dice que estos tiempos, le dice a los de Efesios, ¿recuerdan? En el capítulo 4, verso 15, hermanos, aprovechen bien el tiempo. Perdón, 5, Efesios 5. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. ¿En qué sentido son malos, hermano? Miren, toda maldad que estamos viendo, cada día se están complicando más las cosas, pero sobre todo porque Jesús dijo que el corazón del hombre se va a enfriar. Es bien fácil enfriarnos, hermano. Por ejemplo, en su momento decía, hermano, ¿qué puedo hacer cuando yo estoy escuchando, recibo alguna palabra en cuanto a mi liderazgo? Y eso nos puede llevar a qué? A un enfriamiento, ¿cierto? Pero entonces yo voy a tomar mi oportunidad que Dios nos ha dado. Ahora, cuando dice Pablo, porque los tiempos, esa es la palabra cronos, que tiene que ver no con tiempos de horas, sino de oportunidades que Dios nos da. Entonces, un hombre sabio se somete a Dios, como aprovechando las oportunidades que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para tener a una esposa sometida a Dios. Sometida a Dios. ¿Quién debe de instruir a la esposa? Nosotros. Ahora sigamos leyendo. Efesios 5, 21, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22. Las casadas, si es cierto que dice, si estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.
Entonces, mis hermanos, para que una esposa esté sometida al esposo, y cuando hablamos de sometimiento, ¿de qué estamos hablando? Podemos participar. Cuando hablamos de sometimiento, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? No es la cosmovisión del mundo ahora, ¿no? Tienes que estar sometida, subyugada, ¿verdad? A mi voluntad. No. Es un respeto hacia el hombre, ¿no? Su liderazgo. Entonces, ¿de qué hablamos? De una mujer que está sujeta a su varón, que tiene que estar subyugada a él, que él la manipula, que él la controla. No. Por eso Jesús dice: edifican sus hogares sabiamente. Entonces no podemos perder nosotros de vista que a veces capítulos o versículos que ya leímos, hermano, ya no podemos volver a leer, porque es que ya leí el tema, ya me sé el tema. La pregunta es, observemos, ¿qué tan sometidos somos los dos a la voluntad de Dios? ¿Qué tan sometido es el esposo y la esposa a Dios? Ahora, chequemos cuántos años tenemos. Gracias. ¿Cuántos años tenemos en el cristianismo? Ahora podemos notar, hermanos, los años no nos hacen cristianos. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Una nueva vida constante en el Señor. Recuerden, hermanos, hablamos que el liderazgo, Dios pide que sea un liderazgo sabio. Para que ese hogar sea sabio, entonces yo debo de refrescarme diariamente con la palabra de Dios. Ya lo que yo aprendí, eso me ha ayudado, pero ahora tengo que volver a pedir la dirección de Dios para tener una nueva frescura de su palabra. ¿Para qué? Para que esa frescura de la palabra se vea vista en mi esposa. Ese es un trabajo sumamente no fácil. Podemos tener esposas, cada uno de nosotros conocemos a nuestras esposas. ¿Es no sí? Ella es suave, ella es tierna, o todo lo contrario. Bueno, ahora, ¿a quién le compete afirmar el corazón de la esposa? ¿A quién, mis hermanos? A nosotros, ciertamente. Ahora, escuchaba decirle a un padre a su familia: es que yo necesito que ustedes cambien, es que necesitan ustedes cambiar. Entonces, hablando con él, le dije: mira, ¿sabes cuál es el éxito de un matrimonio? Para que los hijos se sujeten a los padres. Le decía: sí, pues hay que enseñarles la palabra del Señor. Pero hay algo: Dios comenzará con nosotros. ¿Queremos ver hijos diferentes? ¿Queremos ver hijos transformados? ¿Con quién creo que Dios empieza? Con nosotros. Entonces, para que nuestros hijos cambien, nosotros necesitamos ser transformados. ¿Cómo? Con el gobierno de Dios en nuestra palabra, en nuestra vida, perdón. Ahora, vamos a seguir para terminar. Dice entonces, decíamos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Luego el verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual entregó su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pero ahora quiero que vean, hermano, todas las demandas que Dios nos da a nosotros. Maridos, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siguiente: para santificarla y habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Ahora, ¿qué podemos tomar esos puntos de mancha ni arruga? Todo lo que vemos que le falta a nuestra esposa. Algunas áreas que tú puedes ver, miren, hermanos, tenemos esposas que tienen un carácter de bendición, pero también tienen un carácter todavía que nos cuesta. La pregunta es: ¿y nosotros cómo estamos en el asunto del carácter, de nuestro liderazgo? Porque por eso Dios nos pide a nosotros que nosotros debemos ir adelante de ellas. Dios les dará la bendición. A veces podemos tener cosas que se dedican a la palabra de Dios.
Pero entonces Dios nos pone a líder, por eso somos líderes, porque tenemos que ir al frente. Tenemos que ir al frente. Cuando digamos no, pero nosotros las instruimos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser pacientes. ¿Para qué? Para instruirlas con la palabra de Dios. Dice el verso, entonces el verso 27, a fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino la sustenta y la cuida. Fíjense todos los deberes que el Señor nos da a nosotros para un buen liderazgo. La cuidamos. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo dar lo que ella necesita. Ah, sí, da lo que necesitas, ya. No, cuidar. Un líder sabio, entonces cuida. Un hombre sabio protege. Nosotros protegemos de todos los asuntos, hermano. Uno, no es principalmente lo material. ¿Saben? Eso es una obligación. Eso es una obligación. Cuidar, proteger económicamente es una obligación. Pero ¿saben cuál es nuestra responsabilidad? Amarlas. Que ellas se sientan protegidas, ¿cierto? Que ellas se sientan valoradas. Me decía un hombre, pastor, es que la verdad que a veces yo quiero ser bonito con ella, pero a veces se me quiere subir, entonces yo la tengo que bajar. No, mis hermanos, no se trata que ellas se suban. De hecho, ¿saben cuál es el escalafón de Dios para nosotros los cristianos? ¿Cuál creen que es? Para abajo. Cada vez humillarnos más, porque el escalafón de Dios no es para arriba, es para abajo. Por eso Pablo decía a los filipenses que nosotros tengamos el mismo pensar que hubo en Cristo. Entonces, trabajar con el carácter del matrimonio se necesita de un liderazgo sabio. El varón como líder necesita un matrimonio pero sabio. Miren lo que dice, para terminar, mis hermanos, Colosenses, capítulo 1, Colosenses 1, y vamos a leer lo que Pablo les dice a los colosenses, verso 9 al 11. ¿Lo tienen? Colosenses 1, 9 al 11, miren lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar. La oración es sumamente importante. Ustedes no deben de... Miren, un varón, para que tenga un buen liderazgo, ¿sabe qué necesita? Un buen liderazgo de oración. Si nosotros no tenemos tiempo con Dios, no hablamos con Dios, ¿para qué? Aquí lo dice Pablo. Por vosotros y pedid que sean llenos del conocimiento de qué, hermanos, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí dice para qué, para que andéis como es digno del Señor. Y fíjate que el verbo andar, lo que hace Pablo es llevarnos del conocimiento al tiempo de los hechos, hermano. ¿Sí? El verbo andar tiene que ver que lo que has aprendido lo pongas por obra. Toda esta información que hemos recibido por Dios. Termino. Entonces dice, toda inteligencia espiritual, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en qué, hermano, en todo. Y eso todo, ¿sabe qué implica? El liderazgo. Entonces, ¿cómo estamos ocupando nuestro tiempo? Y dice así, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, termino, mis hermanos. Mateo 27, 24. Por eso Jesús dijo, yo consideraré a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca, y encendió lluvia, vinieron ríos,
y soplaron vientos y golpearon contra aquella familia y no cayó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el varón, el líder, estaba fundamentado bien en quién? En Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nuestro fundamento debe de ser diario, no cada vez que venimos a la iglesia. El conocimiento que hemos aprendido es para ponerlo por obra. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das. Hablar de liderazgo, Señor, es un tema sumamente importante, pero también muy delicado. De hecho, Señor, tú nos das este don, así lo enseña tu palabra, hermanos. El poder ser un líder, Señor, no es algo fácil, pero mucho menos será fácil si lo hacemos en nuestras fuerzas y no conforme a tu palabra. Y el principio que tú nos diste es que un verdadero liderazgo, Señor, debe de ser vivir bajo tu sabiduría, bajo tu conocimiento, bajo este manual de vida que es tu palabra, Señor, para poder ayudar a mi esposa, para poderla proteger de esas áreas, Señor, que cada uno de los que estamos aquí conocemos. Señor, ayúdanos, porque nosotros somos los que vamos a edificar a las nuevas generaciones que son nuestros hijos. Si tenemos hijos varones, qué importante es dirigirlos, Señor. Ellos van a ver en nosotros cómo dirigir a nuestra esposa, cómo somos con ella. Entonces ellos deben de comprender que un verdadero líder, en primer lugar, es dócil, es humilde, que busca tu voluntad, Señor, no que busca poner, no que es machista. Tampoco somos simples, es decir, que no vemos la necesidad de nuestro hogar. Señor, ayúdanos. Queremos ser líderes conforme a tu corazón, dóciles. Y si somos dóciles, entonces seremos sabios para edificar nuestros hogares. Y cuando vengan pruebas, Señor, cuando vengan luchas, nuestro matrimonio no caerá. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es tú. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a mi hermano, Señor, con esta necesidad, este sentir en su corazón. No te pido que le pongas paz, porque hoy él tiene una nueva vida y ciertamente tiene un nuevo compromiso. Y sabemos que las nupcias, Señor, la segunda nupcia no es fácil, pero él tiene hoy, sobre todo te tiene a ti, Señor. Ayúdale para que él pueda terminar bien la carrera. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos, Señor. Ayúdanos para terminar bien esta carrera. La única manera de terminar bien es viviendo sabiamente, edificados en tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.